Buenas tardes, yo soy Luis Humberto, del proyecto de microondas. Parte de lo que complejo es el contenido sería el contexto y objetivos tecnológicas, diseño del radioenlace, equipos y presupuesto de enlace, energía de la repetidora y las conclusiones. En lo que es lo que respecta al problema y la motivación es que en Yura y La Joya presentan sectores con conectividad limitada y geografía compleja. Las municipalidades requieren comunicación estable para coordinación de emergencias, servicios digitales, entre otros. Un enlace directo debe mantener la línea de vista, disponibilidad elevada y autonomía operativa. El reto principal de este proyecto, por supuesto, es el hecho de que la trayectoria directa está condicionada por el relieve. Por ello se incorpora una repetidora en el Cerro Chaparra. Adjunto tenemos un mapa geográfico de Arequipa. Parámetros de servicio del enlace. El servicio a brindar sería telefonía VoIP entre sedes, intranet municipal para la transferencia de archivos, bases de datos compartidas, entre otros, y una red privada y virtual para la gestión documentaria. Se estima un aproximado de ancho de banda de 107.5 megabytes por segundo para este enlace, y para el BIR de diseño se adopta un BIR de 10 a la menos 9, que es adecuado para sistemas de buena calidad, para video, imágenes sin errores perceptibles. Y se establece una confiabilidad de 99.96%. Ahora, en el objetivo del proyecto, el objetivo general es diseñar un radioenlace de microondas entre Yura y La Joya mediante una estación repetidora en Cerro Chaparra, verificando la línea de vista, zona de Fresnel, pérdidas, niveles de recepción y confiabilidad. En los aspectos técnicos consideramos las coordenadas y perfiles topográficos, la frecuencia y canalización, pérdidas y presupuesto de enlace. En los aspectos de implementación, la selección de radios y antenas, la repetidora y el sistema fotovoltaico, comparación con otras tecnologías. Ahora, antes de establecer la elección de la solución para este proyecto, se evalúan tecnologías alternativas como lo que son la fibra óptica, tiene alta disponibilidad y estabilidad, pero exige una infraestructura civil un poco más compleja, requiere permisos, una ruta física y por supuesto mayor inversión inicial. En cuanto a lo que sería Starlink, la instalación es rápida y cobertura amplia, aunque depende de un proveedor externo y no crea un enlace privado dedicado. Para la red de microondas, la infraestructura propia entre ambas municipalidades, una baja latencia, un despliegue relativamente rápido y un equilibrio entre lo que sería el costo y la capacidad. Por eso se opta por esta solución. También considerando la comparación de estas alternativas, tenemos entre lo que es la fibra óptica, los enlaces Starlink y un radioenlace, lo que sería la capacidad, la latencia, la obra civil a implementar, el control de red, el costo recurrente, el tiempo de despliegue, la educación geográfica. Cada una de estas alternativas presenta ciertas variaciones, algunas tienen fortalezas en cierto aspecto más que otras, pero al final, considerando un buen balance entre todos los requerimientos, se opta por el radioenlace. El radioenlace ofrece el mejor equilibrio entre capacidad, autonomía, latencia, costo y tiempo de implementación. Starlink quedaría como segunda opción de respaldo. Vale la pena mencionar que muchas veces entre lo que son entidades estatales se requiere o se prefiere que los archivos privados como gestión médica, entre otros detalles delicados, se mantenga en redes privadas, por lo que habría que considerar si es viable el uso de Starlink en algún escenario, debido a que es infraestructura de un tercero. Ahora, imágenes de las alternativas, tenemos por ejemplo lo que es un cable de fibra óptica y una antena Starlink satelital. La topología propuesta es entre la municipalidad de Yura, que está a 2.649 metros sobre el nivel del mar, hacia Cerro Chaparra, que está a 2.383 metros sobre el nivel del mar, y Municipalidad de La Joya, que está a 1.630 metros sobre el nivel del mar, con los tramos respectivos de 19.8 kilómetros y 8.70 kilómetros.
La banda de operación seleccionada será la de 7 GHz, según la UIT-RF, canal igual a 3. La frecuencia central de referencia será 7575 MHz. La repetidora activa para resolver la restricción de línea de vista. Ahora, en la selección de frecuencia de operación, estamos, según el criterio de la UIT-RF, disposición de radiocanales en las bandas a utilizar será de 7125 a 7425 MHz y de 7425 a 7725 MHz. Y entre estos anchos de banda de ida y vuelta se establecerá una separación de 28 MHz. El espectro ocupado, como se ve acá, vamos al finalmente de los 7125 MHz a los 7725. Tenemos una frecuencia de operación central de 7575 MHz. Tomando en cuenta lo que son la ubicación y las coordenadas, Yura se ubica a 36 grados 15 minutos y 06 con 67 segundos. La longitud es de 71 grados 40 minutos con 53,3 segundos. Determinado en campo en ambos casos. Y la altitud para Yura es de 2.649 metros sobre el nivel del mar. Para el Cerro Chaparra de 2.383 metros sobre el nivel del mar. Y La Joya también tenemos la latitud de 19 grados 25 minutos y 25,33 segundos. Y para la longitud de 71 grados 48 minutos 57,33 minutos. Con la altitud de 1.639 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos un mapa geográfico donde se ubican los 3 puntos a considerar. Municipalidad de La Joya, la repetidora y Municipalidad Distrital de Yura. Lo que son los perfiles tipográficos del enlace, tenemos el perfil radioeléctrico según las cartas del IGN y el perfil obtenido por Google Earth. Ambas fuentes se contrastan para validar altitudes y distancias antes de definir la ubicación de la repetidora. El tramo de Yura a la repetidora es de 19,8 kilómetros. El tramo de la repetidora a La Joya es de 8,7 kilómetros. Para la zona de Fresnel y al margen de claridad, se verifica que los obstáculos no invaden de forma crítica la primera zona de Fresnel, considerando además la curvatura terrestre y las alturas de la torre. Tenemos un obstáculo con una distancia a 1,6 kilómetros. Para el radio 1 de la primera zona de Fresnel tenemos la fórmula, considerando la frecuencia de operación que será 7.575 GHz y la fórmula para el margen de claridad. Entre los que son los obstáculos, el tramo 1 de Yura a la repetidora, tenemos el obstáculo primero de 1,6 kilómetros a una altura de 2.560 metros con un radio de 8,09 metros y un margen de claridad de 54,9 metros. Para el obstáculo 2, una distancia de 3,98 kilómetros, con una altura de 2.449 metros y un radio desde la línea de vista de 11,89 metros, con un margen de 128,51 metros. Lo mismo para el tercer obstáculo, que está a 3,06 kilómetros, con una altura de 2.510 metros, un radio de 10,72 metros y un margen de claridad de 81,66 metros. El resultado de esto sería que los 3 obstáculos más positivos, pues la lo que son los obstáculos de tramo 2 de Doralaya, 2 obstáculos que están a una distancia de 83 metros y 1.841 metros, con un radio de 9,31 metros y 9,13 metros.
con un margen de claridad de 26,95 metros y 15,22 metros. Como resultado de esto, ambos márgenes son positivos en ambos obstáculos, aunque más ajustados que el tramo 1, confirma la edad que las alturas de las torres seleccionadas. Alturas, en lo que es las alturas de las antenas y las torres seleccionadas, tenemos un diagrama esquemático que muestra cómo sería la implementación idónea, y la solución adoptada sería de torre en Yura, será de 33 metros, con una antena de 31 metros. La torre en la repetidora será de 33 metros, una antena de 31 metros, y la torre en la joya de 22 metros, antena a 20 metros. ¿Por qué se elige esta combinación? Porque considerando otras combinaciones evaluadas como 31-20-20 o 20-31-20, arrojaban un margen de claridad negativo en algún obstáculo. La combinación de 31-31-20 fue la más certera porque cumple con los requisitos de margen de claridad. Este es un diagrama de del ángulo y en la repetidora entre ambos puntos de la conexión. Diagrama de red del enlace de solución con las distancias en los tramos B de 8,7 kilómetros y C de 19,8 kilómetros. La distancia directa Yura La Joya de alrededor de 25 kilómetros. Se calcula el ángulo formado en el Cerro Chaparra, que sería de 117,1 grados. Este ángulo es clave para el análisis de interferencia por lóbulo posterior entre ambos vanos de la repetidora. Repetidora activa comparado con la repetidora pasiva. La repetidora pasiva es un reflector, redirige la señal solo por reflexión sin aportar ganancia, eficiente únicamente para distancias y ángulos de reflexión reducidos. La repetidora activa es la que se adoptó en este caso, recibe, demodula, amplifica, regenera y retransmite la señal con potencia adecuada hacia el siguiente tramo. Entonces, considerando esto, la justificación sería que la distancia total, el relieve montañoso y el bloque total de la línea de vista entre Yura y La Joya hacen inviable una solución pasiva. Se requiere regenerar en el Cerro Chaparra, eliminando acumulado potencias independientes por vano y habilita monitor. El equipo principal para el transporte de 19,8 kilómetros y 8,70 kilómetros, con una potencia de transmisión de 28 dBm, una sensibilidad de canal de 10 MHz de menos 76,9 dBm y una relación señal ruido mínimo requerido de 31,5 dB. Para este proyecto se eligió la antena parabólica Comscope, que es una guía con una guía elíptica GHz. Tenemos una atenuación del cable de 4,7341 dB cada 100 metros. En el tramo 1, tenemos en total 82 metros totales, con una pérdida en el cable de 3,882 dB, y en el tramo 2, con 71 metros totales, una pérdida de 3,361 dB. Considerando la antena de doble polarización en el rango de frecuencias establecido, la frecuencia de operación cae en la banda baja y nos da una ganancia de 42,5 dBi. La fórmula usada para calcular las atenuaciones nos da para la longitud en el tramo de Yura, la repetidora, una atenuación de 135,971 dB. Para el tramo 2 de la repetidora La Joya, tenemos una atenuación de 128,8294 dB. Las pérdidas por lluvia, según la UIT-R, calculadas para el tramo 1, sería de 0,8836 dB. Para el tramo 2 sería de 0,4004 dB. Considerando el ajuste de confiabilidad, se realiza un cálculo correspondiente. Ahora, la pérdida por gases atmosféricos, según la tabla de frecuencia y atenuación total, sería
que en el tramo 1, pérdidas por gases de 0.20394 dB y para el tramo 2 de 0.08971 dB. Ahora, las pérdidas totales por tramo entre Joule y repetidora serían de 149.54 dB y entre la repetidora y la joya de 141.2804 dB. Considerando el análisis por onda reflejada en el punto entre el tramo de Jura, se ubica el punto de reflexión mediante los factores geométricos, considerando la curvatura de la Tierra. En el tramo 1 tenemos un punto de inflexión a 13 kilómetros de Jura en un campo abierto. Se considera una pérdida estimada de 6.30 dB a 11 GHz. En el tramo 2, el punto de reflexión de 8.53 kilómetros sobre zona urbana, una pérdida estimada de 14.30 dB. El terreno reflectante y el ángulo entre la onda directa y la reflejada determinan la severidad de esta interferencia. En lo que son los niveles de recepción, tenemos entre Joule y la repetidora unos 149.54 dB, entre la repetidora y la joya 141.28 dB. Considerando las atenuaciones y señal y relación señal-ruido, tenemos un margen sin desvanecimiento de 4.86 dB. Ahora, resultado de los proyectos, habría que considerar que el tramo 1, pero de 4.16 dB es un poco ajustado. Sería conveniente ganancia reducir o revisar la modulación para obtener más de pura, pero A sería igual a 0.25 considerando un terreno rocoso y montañoso típico de Arequipa, y un factor B de 0.125 con un clima frío y seco. En el tramo 1 consideramos una indisponibilidad de 0.036% con una confiabilidad de 99.96%. En el tramo 2, una indisponibilidad de 0.00045% y una confiabilidad de 0.00054%. La confiabilidad y el tiempo de indisponibilidad. En el tramo 1 supera el objetivo de 99.96% por un margen realmente muy pequeño, como se había mencionado antes, con un tiempo de indisponibilidad de 189.32 minutos por año. Y en el tramo 2 presenta una holgura considerable respecto al objetivo, 2.4 minutos por año de indisponibilidad. El tramo 1 es el más sensible del diseño. Cualquier variación en los parámetros debe verificarse cuidadosamente antes de aceptar la confiabilidad como cumplida. El funding del enlace, según el modelo de Kazuo Morita, tenemos que sería entre Joule y la repetidora de menos 55.53 dBm, entre la repetidora y la joya de menos 38.34 dBm. En ambos tramos el nivel recibido con desvanecimiento se mantiene por encima de la sensibilidad. El enlace cierra incluso con condiciones de fading con margen más ajustados en el tramo 1, por supuesto. Ahora, considerando las interferencias en la repetidora, con la discriminación de la antena a 117.1 grados, aproximadamente 70 dB, tenemos 70 dB para ambos casos, y se elige un factor de transmisión de 65 dB y de recepción de 55 dB. Ambos criterios de interferencia por el lóbulo posterior se cumplen con holgura considerable. Carga eléctrica. Bueno, para lo que sería la carga eléctrica y radiación solar, la carga estimada sería de 2 radios con 50 watts más 50 watts auxiliares por holgura. Se establecería una energía diaria de al menos 3.6 kilowatts hora por día. En el recurso solar está entre aproximadamente 5.5 y 6.5 kilowatts hora por metro cuadrado por día. O sea, tiempo de sol disponible alrededor de 6 horas por día.
el sistema fotovoltaico autónomo, unos paneles con una potencia pico de 750 watts, y seleccionan dos paneles de 450 watts, con baterías y controlador, un banco de 48 voltios a 200 amperios, pues establece que tendría aproximadamente una autonomía de 2 días, un controlador MPPT de 25 amperios y una distribución preferente en 48 voltios DC. Las conclusiones principales de este proyecto serían que la repetidora en Cerro Chaparra permite estructurar un enlace visible entre Yura y La Joya. La banda de 7 GHz y el PPT de 820 Hz, que sería la antena, satisface los requisitos del proyecto. Ambos tramos, la relación señal-ruido bastante ajustado. El tramo Yura requiere posiblemente optimización reducido. El radio ofrece mejor hilo que fibra, por supuesto, permitiría autonomía energética en la estación repetidora, que esta se encuentra en un punto de carece de infraestructura eléctrica. Para la necesidad de cobertura, perfiles GPS y levantamientos topográficos, ejecutar de mayor ganancia o menor pérdida, considerando el tramo 1 con el margen ajustado que ha quedado, correlación de frecuencias con la autoridad competente, incorporar protección eléctrica externa para radio y monitor.